qué fue exactamente lo que se aprobó en la reforma de esta jornada laboral y sobre todo cuáles serían cuáles son esos cambios más significativos que hoy ya debemos de tener en claro. Otra cuestión, por ejemplo, que va a ser modificada dentro de la ley es la distribución de las jornadas. Actualmente contamos con 3 tipos de jornadas en la Ley Federal del Trabajo. Horas que evidentemente estamos hablando de la jornada mixta. Esta jornada va a bajar de 48 horas a 40 en un lapso de, hasta el 2030. En la misma proporción van a bajar la jornada diurna y la jornada nocturna, o eso tendremos que esperar a las leyes secundarias que nos comentas también. Oye, pues se supone que no puedo pedirle a mi trabajador que labore más de 12 horas, pero él está aceptando una distribución de 14 horas extras dentro de esos 6 días y yo se las estoy pagando al doble y al triple como debe de ser. Entonces, en teoría, no estoy haciendo nada mal. ¿Ves? ¿Y qué otros puntos un patrón, una empresa tendría que tomar en cuenta en cuanto a modificar algo de su sistema para poder adaptarnos a esta nueva reforma? Muy buenos días, qué gusto volver a estar nuevamente con todos ustedes. Un capítulo más de ¿Cómo va? Ya estamos en el episodio número 17 de esta segunda temporada. En este espacio donde conversamos sobre emprendimiento, desarrollo organizacional y todos esos temas que hoy nos importan a quienes están construyendo empresas, quienes lideran equipos, quienes tratan de entender un poco mejor hacia dónde se mueve el mundo del trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema que durante mucho tiempo estuvo en el terreno de las propuestas, hubo mucho debate, pero que hoy en día todo eso ya pasó. Hoy nos exige algo más que una opinión. Hoy nos exige comprensión, nos exige entendimiento. Y me refiero a la jornada laboral de las 40 horas. Esta reforma que durante mucho tiempo se estuvo hablando y estuvo en el debate público. Porque una cosa es tener una postura frente a esta reforma y otra cosa es muy distinta entender qué fue lo que está cambiando realmente en este tema. En qué consiste este nuevo modelo en el que vamos a entrar o en el que ya entramos, cómo se va a aplicar y sobre todo qué implicaciones puede tener para las empresas y especialmente para las pequeñas y las medianas. Por eso, más que abordar este tema desde la reacción o desde el temor de qué va a pasar, hoy queremos abrir una conversación clara y una conversación útil. Algo que nos ayude a los empresarios, líderes, responsables de recursos humanos y algunas otras áreas, y sobre todo también a los trabajadores a entender de qué estamos hablando hoy en día. Y para esto hoy me acompaña el abogado Diego García Saucedo. Él es abogado laboral, maestro en Derecho Laboral, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y es especialista en defensa y asesoría empresarial. Tiene una trayectoria de más de 18 años acompañando empresas de distintos sectores y analizando muy de cerca los retos reales que el mundo laboral conlleva el día de hoy. Diego, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ser la voz de este episodio número 17, muy importante para nosotros, para mí en lo personal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Juan Carlos, pues muy contento de estar contigo y tu auditorio y al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Diego, por aceptar y por coordinar esta charla que vamos a llevar a cabo. Antes de empezar de lleno, Diego, me gustaría a la gente que nos está escuchando que te presentaras, qué haces hoy en día, por dónde va tu experiencia profesional, Diego. Claro, muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Pues bueno, mira, yo empecé hace ya casi 20 años a litigar en materia laboral. Actualmente me desempeño como socio director de mi firma. Es una firma que ya acaba de cumplir 10 años, justamente el año pasado. Nos llamamos García Velázquez Abogados, pero bueno, también tuve oportunidad de desempeñarme en Teléfonos de México como jefe de relaciones laborales y pues como abogado postulante para otros despachos. Actualmente, pues como bien lo referiste hace unos momentos, nos dedicamos a asesorar en su mayoría empresas, desde el ámbito de prevención como el ámbito de reacción, litigio y demás, ¿no? Y pues en eso estamos. Muchas gracias, Diego. Diego, como lo mencionaba hace un momento, este tema que vamos a tratar hoy durante mucho tiempo estuvo en el debate público y se daba mucho sobre
si tenemos una postura a favor o una postura en contra, pero hoy en día, como lo mencionaba, esta conversación creo que ya está cambiando de lugar. Hablábamos antes de una posibilidad, de una propuesta, pero ahora el tema ya avanzó formalmente y en este punto me gustaría que nos aclararas un poquito en qué punto está realmente. Creo que lo primero que necesitamos entender nosotros y la gente que nos está escuchando ya no es si están a favor o si están en contra, ¿no? Creo que esa conversación ya pasó. Ahora nos toca entender realmente qué es lo que está cambiando y qué parte quizás se quedó atorada, ya sea de manera positiva o de manera negativa, pero creo que la conversación ahora está en qué fue exactamente lo que cambió. Entonces, para empezar por... Claro, como tú bien dijiste hace un momento, yo creo que lo importante es partir de que ya es un hecho, ya el debate ya terminó, ya tuvo su conclusión, ya fue publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita las posturas pues ya son intrascendentes. Ahorita lo importante es saber qué es lo que sigue y cómo se pueden prevenir las empresas y qué son las acciones que deben de tomar. No quisiera ser muy técnico, pero bueno, voy a empezar por el hecho, insisto, de que la reforma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero esta es una reforma constitucional. Es decir, lo que hasta ahorita está modificado es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de los artículos transitorios que trae el decreto ya publicado, se otorga un término de 90 días al Congreso de la Unión para adaptar las leyes secundarias. ¿Esto qué quiere decir en idioma coloquial? Que Cámara de Diputados y Cámara de Senadores tendrán 90 días para adaptar, por ejemplo, que es algo que nos importa medularmente, la Ley Federal del Trabajo. Es decir, como tal, no hay una publicación de qué va a decir la Ley Federal del Trabajo hasta el momento. Por supuesto que en la propuesta de dictamen que vino en el Ejecutivo, que vino desde el Ejecutivo, ahí viene qué es lo que se tendrá que adaptar y cuáles serán sobre todo las nuevas obligaciones y derechos adquiridos con esta publicación. Pero es importante decirlo para que entendamos que si bien como bien lo dijiste, insisto, es un hecho que ya se va a dar, pero también que entendamos las fases, vamos a decir, en cuanto a tiempos de cuándo se va a dar. Entonces, dentro de estos 90 días, que ahorita estaremos en el 70 y algo, 80 algo, tendremos que ver también publicado en el diario, pero ya es un hecho que va a suceder, o sea, ya no es a ver si pasa, ¿no? Vamos a ver publicado en el Diario Oficial de la Federación las adaptaciones a la Ley Federal del Trabajo, que entre ellos marcan diversas obligaciones, recortes, etcétera. Vamos a empezar por el tema de cómo va a estar lo de las horas. Si bien a lo mejor escuchamos, este cambio va a ser paulatino, va a ser gradual. Es decir, no se va a implementar de un momento a otro. Va a ser una aplicación gradual desde el 1 de enero de 2027 y hasta el 1 de enero de 2030, reduciendo 2 horas cada semana a partir de este enero de 2027. Es decir, va a ir de 48 a 46, a 44, a 42 y finalmente 40 en 2030. Esta reducción es semanal. Es importante decir eso. ¿Qué tiene que ver con el tema de la semana? Que también hubo cambios muy trascendentes en el tema de horas extras. Horas extras que tenemos hoy y que vamos a tener una vez que la Ley Federal del Trabajo tenga ya su modificación dentro de estos 90 días, aplicables lógicamente a partir del 1 de enero de 2027. Es el hecho de que los máximos de horas extras se ven modificados, limitados de una nueva manera. Actualmente tenemos que nadie podrá trabajar más de 3 horas seguidas extras por más de 3 días a la semana. Es decir, en teoría tenemos una limitante de 9 horas a la semana, la cual la ley estipula que esas 9 horas se pagarán al doble. Sin embargo, la misma legislación después dice que se pagarán al triple si es que sobrepasamos esas 9 horas. Es decir, ahí hay un vacío como legal de si se pueden o no
trabajar, porque esa es una gran duda. Si entonces ya de plano están prohibidas las horas extras. Yo les diría que no, que simplemente están redistribuida su capacidad, ¿no? ¿Qué vamos a tener con la publicación en la ley? Vamos a tener que ahora se pueden trabajar 4 horas en lugar de 3, es decir, nuestro nuevo tope es de 12. Sin embargo, permanece el tema que las primeras 9 se pagan al doble y las subsecuentes al triple. Esa es una cuestión medular que hay que mencionar. No quiere decir que el patrón podrá, por ejemplo, distribuir horas extras a su leal saber y entender, sino que ya no encuadrará dentro de algo prohibitivo el hecho de que sean más de 9 horas, ¿no? Una duda muy, muy importante, como tú dices, ya no vale la pena ahogarse en cuestiones de debate, pero sí es importante aclarar que muchas veces queda la duda de si esas 40 horas también implican una reducción de días de trabajo. Y es importante subrayar que no. ¿Por qué? Porque la reforma sigue manteniendo el hecho de que a cada 6 días de trabajo corresponderá uno de descanso. Es decir, estas 40 horas podrán y tendrán que ser distribuidas. Ahorita digo por qué es distinto podrán a tendrán dentro de estos mismos 6 días. No será dentro de 5 días. Sin embargo, por obviedad, otra cuestión, por ejemplo, que va a ser modificada dentro de la ley es la distribución de las jornadas. Actualmente contamos con 3 tipos de jornadas en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos la mixta, la diurna y la nocturna. Entonces, en algunas, simplemente en la nocturna, el máximo es de 7 horas, pero si lo teníamos distribuido en 6 días, serían en teoría 42 horas a la semana, ¿no? Entonces, estas jornadas también tendrán que ver en la colocación del dictamen legislativo que se adapten a eso. Probablemente ahora duren 6.5 o se estipule que tendrán que ser acordadas entre las partes, como lo es actualmente para hacer jornadas más extensas, pero con 5 días de trabajo y 2 de descanso, etcétera, ¿no? Una obligación que me parece medular mencionar es se va a insertar una fracción dentro del artículo 132 de la ley, que son las obligaciones para los patrones, que va a ser el de tener un mecanismo de control electrónico para registro de las entradas, salidas, el tiempo de descanso, etcétera. ¿Esto por qué? Porque en el mismo dictamen se contempla que dentro de estos 90 días que hemos mencionado, la Secretaría del Trabajo emitirá los parámetros de inspección para verificar que esta obligación esté siendo llevada a cabo. Es decir, qué es lo que tendrán que buscar en una inspección para certificar que el patrón está dando debido cumplimiento, si son relojes checadores. Hasta ahorita el dictamen dice sistemas electrónicos de control de asistencia. Entonces sería importante que las empresas, si bien también se está estipulando que la Secretaría podrá emitir una directriz donde se vean cuestiones de excepciones, mientras tanto es de una manera de aplicación general. Entonces es importante que los patrones vayan contemplando la adquisición, implementación, etcétera, de estos sistemas de controles de asistencia, precisamente para dar fe en caso o comprobar, pues, en caso de una inspección federal del trabajo que se está llevando a cabo en la cumplimentación. Y ahí yo agregaría como abogado litigante que también nos va a dotar de una herramienta como patrones para acreditar cuestiones de tiempo extra, si es que nos las demandan, demostrar que 1, siempre hemos dado cumplimiento con el tema normativo, y 2, cómo llevamos a cabo ese registro, de tal suerte que en su momento debido pudiéramos acreditar que no se elaboraban esas horas extras, si es que así es, ¿verdad? Diego, déjame detenerme un poquito aquí, porque
Justamente acabas de mencionar varios conceptos que me parecen importantes y es que muchas veces la gente escucha lo de las 40 horas y automáticamente nos imaginamos una semana laboral totalmente rediseñada, y por lo que nos comentas creo entender que sí es de esa manera, pero también hay matices y sobre todo lo que nos hablas de los tiempos de implementación. El primer punto que quiero abordar contigo es, nos dices que esta reforma está publicada, bueno, es una reforma constitucional, significa que ya está a nivel constitución, pero todavía no tenemos esa reforma a nivel ley federal de trabajo. ¿Sí estoy entendiendo correctamente? Correcto, los cambios a la Constitución ya están publicados y ya son un hecho. Los cambios a la ley, va a transcurrir este término. De los 90 días. Exactamente, para que el Congreso de la Unión haga las adaptaciones a estas leyes. Perfecto. Entonces, el tema de las 48 horas, de las 48 horas a 40 horas va a ser de manera paulatina. Como nos comentaste, significa que en 2027 no tenemos jornada de 40 horas, tenemos jornada de 46 horas. En 2028 jornadas de 44 horas, en 2029 jornadas de 42 horas y en el 2030 jornadas de 40 horas semanales. Eso nos queda claro. En el tema de las horas extras también es importante porque creo que se ha dado mucha confusión en este aspecto. Nos comentas que actualmente un trabajador puede trabajar hasta 3 horas diarias, máximo 3 días, es decir, 9 horas por semana. Pero lo que nos comentas es importante porque si bien la ley, como nos mencionaba, dice que son 3 horas, 3 días y se pagan al doble, también dice por otro lado que si se trabajan más se pagarán al triple. Eso deja abierto justamente lo que comentabas, que el trabajador puede trabajar más. Eso es en la legislación o en el esquema actual, digamos de alguna manera. Eso sí es así, ¿verdad, Diego? O sea, realmente no hay un tope de las 9 horas, sino que se puede extender con el pago de las triples. Claro. Es que es una, digamos, contradicción dentro de la misma legislación, ¿no? Porque hace prohibitivo el tema de de más de 9 horas, hablando de la legislación actual, hablando de la que se viene en enero de 2027, de más de 12 horas. Sin embargo, la misma ley dice, si te pasas de la novena, pagarás al triple. Entonces se pudiera entender como que simplemente yo como patrón, si pago como debe de ser, es decir, o al doble o al triple, no estoy cometiendo ninguna falta y en teoría sería correcto. La cuestión es que hay que subrayar que las horas extras, y eso sí ya es y no se va a ver modificado, es que tienen que ser consentidas por ambas partes. Es decir, el trabajador tiene que aceptar elaborar horas extras, no pueden ser impuestas por el patrón. Ahora, aquí hay una oportunidad legislativa que ojalá aprovechen los legisladores. Si tú recordarás, hace, pues creo que un par de años hubo un concepto de explotación laboral, pero no está inserto en la Ley Federal del Trabajo. Está inserto en otra ley secundaria que habla acerca de prevención de violencia para las mujeres en los centros de trabajo y las minorías, etcétera, etcétera. Sin embargo, el concepto de explotación laboral no viene bien ligado a un concepto, valga la redundancia. Es decir, que pudiera decirse cuando se sobrepase de tantas horas, independientemente de que sean pagadas conforme a derecho, se considerará explotación laboral. Entonces, como aquí el mismo dictamen obliga al Congreso de la Unión a adaptar estas leyes secundarias para que estén armonizadas con la Constitución, podría ser una buena oportunidad, porque de no hacerse va a seguir, digamos, esta laguna de, oye, pues se supone que no puedo pedirle a mi trabajador que labore más de 12 horas, pero él está aceptando una distribución de 14 horas extras dentro de esos 6 días y yo se las estoy pagando al doble y al triple como debe de ser. Entonces, en teoría, no estoy haciendo nada mal. Desgraciadamente, pues estas lagunas hacen que haya abusos de parte del sector patronal o que haya abusos de parte del sector obrero, ¿no? Entonces sería una buena oportunidad para dar claridad. Pero sí, así está. Oye, Diego, y entonces en la nueva legislación que se viene, estamos hablando de 4 horas al día, un máximo de 3 que da 12. Es decir, pasamos de 9
a 12 los que el trabajador se le pudiera permitir trabajar. Y de estas 12 se mantiene que las primeras 9 van al doble, ¿es correcto? Y el resto, o sea, las 4 serían al triple. O como tú mencionas, no es que técnicamente exista un tope de las 12, sino que podrían ser incluso más. Esa pequeña laguna se mantiene en la reforma. Es que esa laguna, en su caso, tendría que ser aclarada con esta dictaminación de las leyes secundarias. Yeah. Porque al final del día, la Constitución viene la parte general, la parte particular viene en las leyes secundarias. Yo esperaría que precisamente se haga, valga la redundancia, una precisión sobre a partir de qué es prohibitivo, porque se dice es prohibitivo más de 9, hablando de la legislación actual, pero a la vez la misma ley nos da la posibilidad de, bueno, si te pasas nada más tienes que pagarlos al triple, ¿no? Entonces, ¿está prohibido o no? Esa es la cuestión, ¿no? Ya. Diego, y también, a ver, bueno, comentaste algo que la verdad es que yo no había visualizado, pero efectivamente tenemos 3 jornadas, la mixta, la diurna y la nocturna. Se habla mucho de la jornada de 40 horas, que evidentemente estamos hablando de la jornada mixta. Esta jornada va a bajar de 48 horas a 40 en un lapso de, hasta el 2030. En la misma proporción, ¿van a bajar la jornada diurna y la jornada nocturna? ¿O eso tendremos que esperar a las leyes secundarias que nos comentas también? Tienen que bajar porque al final del día es un mandato constitucional, o sea, eso ya no será ni optativo ni debatible si se va a ver o no. Obviamente la redacción no la sabemos porque es lo que se está o se debería estar debatiendo en estos momentos para cumplir con el mandato constitucional. Nada más que evidentemente, pues bueno, ¿cómo está actualmente la ley? La diurna dice que no serán más de 8 horas seguidas. La nocturna dice que no serán más de 7 y la mixta no más de 7.5. Entonces, evidentemente van a tener que ir adaptando su reducción conforme pasen los años, es decir, conforme la implementación gradual se vaya dando de tal suerte que se siga cumpliendo con las horas máximas que se marcan la semana, pero sí todas las jornadas tendrán que ser adaptadas. Algo, Juan Carlos, que yo creo que es muy importante porque luego le causa confusión tanto a trabajadores como a empleadores, es el punto de que muchos, por ejemplo, dicen, oye, pero yo trabajo 10 horas al día y trabajo de lunes a viernes, ¿no? Pero yo nunca firmé que estaba de acuerdo en que mi distribución fuera de 50 horas con tal de trabajar menos días a la semana, ¿no? O sea, es tener clásicamente de descanso el sábado y el domingo. Sin embargo, insisto, aquí es importante reiterar o resaltar o mencionar, porque no lo hemos hecho, que el tiempo de descanso no será considerado tiempo efectivamente laborado. Es decir, muchas veces en esta situación de una jornada, vamos a decir, de 9 de la mañana a 7 de la noche, que podríamos hablar de un horario corrido de 10 horas, tenemos 1 hora de descanso para tomar alimentos fuera del centro de trabajo, fuera de la fuente de trabajo. Esto sí significa que con lo que acabo de decir, que no será considerado tiempo efectivamente laborado, pues nuestra jornada está siendo de 45 horas a la semana, no de 48. Y en teoría tampoco estamos trabajando horas extras. Entonces, bueno, sin embargo, en este que dije son 45 horas. Si lo vemos, si seguimos sobre el margen de este ejemplo, en 2027 no van a tener ningún tema porque sigue siendo 46, ¿no? Y todavía podemos hacer la adaptación. La adaptación que será importante, por ejemplo, es esta que te mencionaba vamos a llamarle reloj checador, porque el dictamen dice control electrónico de asistencia, para efectivamente registrar estos tiempos de descanso y que algún empleado, algún trabajador, vamos a decirlo así, desafortunadamente abusivo, quiera ostentar horas extras cuando realmente estaba en su tiempo de descanso. Entonces eso también nos va a servir como patrones para darle esa certeza a la autoridad cuando nos la requiera y para cumplir en algún momento con la normatividad. No solo eso, sino que pues nos va a ir ayudando a implementar la reducción de esa manera gradual, ¿no? Es decir, en 2028, siguiendo la línea de este ejemplo,
que ya se baje ahora sí a 44 horas y ya nos estemos pasando una hora, pues implementar, no sé, el viernes salir una hora más temprano o ir dando 20 minutos más de tiempo de comida en cada día, etcétera. Diseñar algún esquema que nos permita cumplir con la ley. Ya. Oye, Diego, otra parte que ya comentaste, pero me gustaría retomarlo un poquito, es justamente esto de los días de descanso, porque fue algo que generó mucho debate cuando se estaba hablando de esta reforma. Y la verdad es que a mí en lo personal todavía no termina de quedarme totalmente claro sobre si esta reforma te obliga a tener 2 días de descanso o no. Nos comentaste hace un momento que, bueno, tendrá que haber una redistribución de este trabajo, pero la pregunta concreta aquí es, ¿cómo se van a manejar esas 40 horas? Digo, obviamente, situémonos en el punto de que ya estamos en las 40 horas. Eso significa que pueden seguir existiendo los 6 días laborables, pero con menos horas, o podremos distribuir las 40 horas durante 5 o durante 5 días y medio. ¿Cómo se va a manejar este tema de las 48 horas? Porque entiendo que los 2 días de descanso no quedó de manera obligatoria, ¿es correcto? Correcto, el dictamen sigue diciendo que a cada 6 días de trabajo corresponderá uno de descanso. Es decir, vamos a decirlo así, ¿se trabajan menos horas? Sí, pero menos días no. En el sentido de que se puede seguir, no será prohibitivo ni será ilegal seguir distribuyendo la jornada en 6 días de trabajo. Definitivamente tiene que haber una reducción, insisto, en tiempo, ya sea aumentando horas o tiempo de comida y descanso, facilitando una salida más temprano, en algunos casos sí reduciendo por total el 6º día, pero al final del día es algo que se va a permitir. Es decir, si ponemos una cuestión donde todos los días se trabajen 6 horas, por poner un ejemplo ágil, y es durante 6 días de la semana, tenemos una jornada de 36 horas. Entonces sí estamos dando cumplimiento a la ley. La situación es que es muy importante aclarar, decir, estipular que no es una cuestión donde se vaya a reducir los días de trabajo. Los días pueden seguir siendo 6, obviamente como en la actualidad tenemos y como nos permite la ley, podemos acordar entre ambas partes una distribución de horas mayor para reducir un día. La ley lo permite, por eso es que yo te diría que incluso la mayoría de los mexicanos trabajamos 5 días, no 6, pero hay sectores, sobre todo operativos manufactureros, etcétera, sobre todo en las áreas de la frontera norte del país, que sí trabajan 6 días, con un horario, digamos, estricto en el sentido de las horas trabajadas, pero sí con más días de producción, porque esa es la necesidad básica, ¿no? Tener más días de productividad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ese sector es importante decirle, pues vas a trabajar menos horas, no menos días. Ya, sí, te lo pregunto porque en la zona donde yo estoy es bastante común que existan muchas empresas del sector de manufactura y justamente trabajan los 6 días, se trabaja de lunes a sábado, sobre todo como tú bien lo comentas en la parte operativa, quizá no así en la parte administrativa, pero evidentemente las cargas de horas de trabajo son distintas o se redistribuyen de manera distinta para que la parte administrativa pueda trabajar quizás 5 días y la parte operativa 6, justamente por las necesidades que tú comentas. Entonces aquí es importante recalcar que no queda de manera obligatoria los 2 días de descanso, sino que esas 42, 44, 46, 48 horas, dependiendo del año en el que estemos, tendrán que ser redistribuidas ya sea en 5 o ya sea en 6, dependiendo de las necesidades de los patrones o de las empresas, ¿es correcto? Correcto, y decir, si ya está estipulado así, pues evidentemente también habrá que adaptar contratos individuales de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, pero entender que no puede, o sea, puede ser un mecanismo de negociación,
pero no es una cuestión de obligatoriedad el hecho de que tengamos que reducir un día. Es decir, como si yo fuera representante, por ejemplo, de asociaciones sindicales, les diría, bueno, vamos a exigir la reducción de las horas de manera inmediata, pero realmente no podemos exigir que ahora nos quiten un día porque no es un mandato constitucional. Que pudiera ser parte de la negociación, pues tal vez. Yo creo que muchos trabajadores estarían contentos de extender su jornada de lunes a viernes con tal de descansar el sábado y el domingo. Sin embargo, pues bueno, ahí también es cuestión de operación y productividad. Habrá sectores que no se puedan dar ese lujo. Y justamente me mencionaste algo que estaba, bueno, me lo tenía por aquí anotado. Me hablas de que esto de alguna manera nos va a obligar a hacer ciertas adecuaciones o ciertas modificaciones en nuestro, digamos, en nuestra área de recursos humanos. Mencionaste que va a haber la necesidad de adaptar los contratos, y esa es justamente la pregunta que quiero hacerte. Tenemos sí o sí, por ejemplo, en el 2027 tendremos que modificar nuestros contratos individuales de trabajo para los trabajadores, y qué otros puntos un patrón, una empresa tendría que tomar en cuenta en cuanto a modificar algo de su sistema para poder adaptarnos a esta nueva reforma. Ya mencionaste el tema de los contratos y mencionaste la parte de los sistemas electrónicos para justificar o para darle certeza a la autoridad de que los trabajadores están cumpliendo con el horario que se esté estableciendo dentro de la jornada. Pero además de estos sistemas electrónicos para el tema de las horas y además de los contratos, ¿qué otra recomendación tú podrías darle a estas empresas para que puedan adaptarse de manera jurídica dentro de su proceso interno de contratación con los trabajadores? Bueno, obviamente es muy importante decir que las nuevas contrataciones tendrán que estipular jornadas adaptadas a la ley. Y yo sería de la idea, me queda claro que la operación de cada empresa es distinta, pero de hacer el cambio a las 40 horas lo más pronto que sea posible. O sea, en vez de hacer una gradualidad de estos 5 años, por así decirlo, de estos 4 años, hacerlo en 1 o en 2 para que después no sea más pesado. Eso implica, por ejemplo, las nuevas contrataciones. Pues, si hacemos una contratación de 45 horas, pues probablemente la vamos a tener que adaptar en 2-3 años, ¿no? Entonces, tratar de adecuar ya una jornada que quede dando cumplimiento a la ley como va a estar en 2030. Eso implica, por ejemplo, modificar contratos individuales existentes. Sería lo ideal, porque si bien no es obligatorio, porque al final del día, si yo estipulo condiciones superiores en afectación a los trabajadores, o sea, cuando es en beneficio no hay problema, pero cuando pudieran afectar, pues simplemente van a ser inválidas. Y tampoco va a ser una ilegalidad en el sentido de que se firmaron esos contratos previo a la existencia de esta norma. Sin embargo, yo sí lo recomiendo porque al final del día es una manera de dar certeza en caso de una controversia, en caso de una inspección, sobre que el hecho de que el trabajador está de acuerdo con la distribución de la jornada. Es decir, la ley marca esa posibilidad siempre y cuando se acredite la bilateralidad del acuerdo. Entonces, el contrato es una manera de acreditarlo, por ejemplo. Luego, muchas organizaciones, demás, que tienen registrado su reglamento interior de trabajo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues dentro del clausulado, dentro del articulado, tienen estipulados la repartición de sus jornadas, ¿no? Sobre todo empresas que manejan más de un tipo de jornada, es decir, que tienen uno o más turnos, o sea, que tienen 2 o hasta 3 turnos, porque a veces la producción no para. Pues ahí será importante que a partir de 2027 tengan miras a readaptar ese reglamento, sobre todo en esta parte de la distribución. Y más importante, el contrato colectivo de trabajo. Seguramente va a haber muchos sindicatos que exijan los cambios conforme los marca la ley, que esa parte pues es totalmente anticipable, pero que pudiera ser que se implementen de una forma
menos gradual o con mayor agresividad que a conforme está contemplado en la reforma, ¿no? Entonces, prever que las negociaciones, sobre todo en sus aspectos integrales de estos nuevos contratos colectivos de trabajo, o que dejen de estar vigentes por su propia naturaleza, pues también tendrán que ser adaptados a este nuevo máximo de jornada. Y además eso también nos va a servir como patrones en su caso para acreditar, oye, pues hubo una comitiva sindical que me pidió esta distribución de horario en esta distribución de días, está registrado dicho contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y por ese medio puedo acreditar que los trabajadores estuvieron de acuerdo, ¿no? Entonces todo este conjunto de documentación también va a ser importante, por ejemplo, regresando un poquito al tema del reglamento interior de trabajo, pues para cuestiones de sanciones disciplinarias, ¿no? Si un trabajador, yo soy un patrón que da perfectamente cumplimiento al tema de la distribución de la jornada, de los horarios máximos, etcétera, etcétera, pero dentro de mí, y además cumplo con la obligación de este registro electrónico, el cual me arrojó una validación, digamos, de que el trabajador se está tomando más tiempo del permitido para tomar alimentos o lo que sea, o está llegando más tarde, etcétera, etcétera, pues también puede ser, si así lo estipula el reglamento interior de trabajo, un soporte para que yo imponga una sanción disciplinaria. Entonces va a tener ventajas, sí va a ser un trabajo pues documental un tanto pesado, pero sí se recomienda adaptar todo. Bien. Diego, me surge una pregunta con respecto a los impactos, a los diferentes impactos que van a tener las empresas con este cambio. Y una de las dudas que me surgen es el impacto que va a tener en el costo cuando calculemos ciertas prestaciones. Por ejemplo, evidentemente hoy en día cuando queremos pagarle una hora extra a un trabajador, hacemos el cálculo considerando una jornada de 48 horas. En el supuesto de que los salarios no se van a mover, sino que la jornada de trabajo va a bajar, pongámosle dos horas el siguiente año, entonces el costo del pago de la mano de obra evidentemente tendrá que haber un aumento. Yo no lo vería así, porque al final del día, bueno, ahora la distribución, en vez de dividir el costo por hora, digamos, en 48 horas, la recomendación es hacerlo en la jornada diaria. Es decir, si esta persona trabaja, vamos a volver al ejemplo, de 8 horas diarias, pero tiene una hora de descanso y trabaja de lunes a viernes, al final del día está trabajando justamente las 40 horas, ¿no? Pero está trabajando 8 por 5, 45, menos las 5 de cada día de comida, ya nos dan las 40. Entonces, en ese sentido, la división para sacar el precio por hora la dividimos entre 8, no entre las 48 o las 40, para que la adaptación no incremente costos. Porque obviamente si la dividimos semanalmente entre 48 o entre 40, nos va a super aumentar el precio de la hora extra si lo sacamos por semana. Entonces, la recomendación es hacerlo por día y ya más bien multiplicarlo por horas extras trabajadas a la semana. Ya. Pero en el largo plazo, cuando digo, porque seguramente el siguiente año la diferencia son 2 horas, quizá no impacta tanto, pero cuando sean 40, ¿sí hablamos de un impacto económico en el costo de la mano de obra? Claro, o sea, como mano de obra sí, porque insisto, las necesidades operativas pues no siguen las reglas legislativas, ¿no? Al final del día, si hay una cuestión, hablando mucho, insisto, yo lo digo porque es algunos de los ejemplos con los que tengo contacto en la zona norte del país. Al final del día tienen unas metas, vamos a decir así, de productividad, sobre todo los que le venden a Estados Unidos, y pues al final del día las tienen que cumplir. Entonces eso se va a traducir en contratación de más turnos o el pago de más horas extras, que va a ser por el mismo tiempo. No vamos a pensar que la solución se encuentra simplemente en no modificar los horarios, pero pagar esas 8 horas extras laboradas a la semana. Evidentemente eso pudiera subir el costo de los productos y afectar en el mercado, pero definitivamente
la mano de obra se va a encarecer, eso es un hecho. Y desde una óptica pues totalmente operaria podría decirse pues que bueno para los trabajadores. Sin embargo, el efecto boomerang ahí sería que también aumentarían los costos de los productos y eso pudiera darnos menos competencia en el mercado, ¿no? Ya. Oye, Diego, y en tu experiencia, digo, yo sé que tienes mucha experiencia trabajando con empresas, asesorándolos, incluso conoces muchos de los procesos que utilizan estas organizaciones dentro de de cómo manejan sus jornadas laborales, cómo manejan sus contratos, cómo manejan toda la parte interna. ¿Tú consideras que estas organizaciones se van a ver beneficiadas o perjudicadas con esta reforma? Y esto quizá ya es un poco más tu opinión como profesionista. Mira, yo creo que todo puede brindar un área de oportunidad, definitivamente. Va a costar trabajo, en algunos casos va a costar dinero. Obviamente la apuesta, como desde lo que fue tú recordarás la reforma de las vacaciones, es el hecho de que se va a incentivar al trabajador, se va a incentivar la productividad y en teoría vamos a tener la misma o mayor productividad porque vamos a tener trabajadores más descansados, más contentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que el cambio no va a ser automático y más bien que al principio sí va a causar muchos costos para las empresas. Tú mencionabas algo muy importante al principio del programa, que era el hecho de cómo le va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que yo creo que van a sufrir verdaderamente el golpe del martillo. Y no es cosa menor, porque estamos hablando, no sé, por ejemplo, la ENOE creo que manejaba alrededor de 80% del empleo formal es dado por pequeñas y microempresas. Entonces esto significa que estas empresas no cuentan con este músculo financiero, vamos a decirle, para poder sostener los cambios. Muchos argumentos de trabajadores espera cómo la empresa no va a tener para sostener estos cambios y demás. Pero bueno, es que depende de qué empresa, ¿no? Yo no dudo que haya empresas que sí cuenten con el capital para solventar estos cambios, pero desgraciadamente la mayoría de los que dan el empleo formal en este país no. Y ahí podría ser donde se viera afectado. Algo con lo que lo podemos comparar es porque por un lado tenemos creación de empleos, pero por otro lado también tenemos una alta tasa de informalidad, ¿no? Y esta informalidad pues nos afecta absolutamente a todos, en el sentido de que son menos cuotas patronales a los institutos de seguridad social, son menos impuestos, son menos patrones formales que pueden ser inspeccionados, son menos trabajadores que van a tener acceso a la seguridad social y jurídica de un empleo formal. Entonces, al final del día, yo creo que la mejor arma ahorita es la prevención, el anticiparse. Yo creo que sí va a afectar a las pequeñas y microempresas. La única ventaja que tienen ahorita es que cuentan con cierto tiempo para empezar a implementar acciones. Mi recomendación ahí sería que no lo dejen de lado, que lo empiecen a implementar desde ahora, sobre todo para ver en ejercicios reales cuánto impacta económicamente a la producción y al sostener a la empresa, ¿no? Pero pues sí, yo creo que sí va a afectar a las pequeñas y microempresas, y a mí algo que me da mucho miedo, por así decirlo, es que eso sea un incentivo para migrar a la informalidad, ¿no? Porque de alguna forma se va a tener que sustentar la fuente de negocio de trabajo, y pues como la formalidad es cara, pues tendremos que abandonarla, ¿no? O ese va a ser el pensar. Esa es la parte que a mí se me hace peligrosa. Y justamente eso te iba a comentar. ¿Cuál era tu opinión con respecto a cuál quizá haya sido la finalidad de esta reforma? Porque evidentemente lo que de alguna manera este tipo de reformas encarecen la formalidad dentro de los negocios y de alguna manera podría incentivar
o incluso aumentar la parte de la informalidad, justamente porque la pequeña y la microindustria quizá no están preparadas para soportar este tipo de golpes, que a lo mejor por muy pequeños que sean, hay que tener en cuenta que una microempresa, su principal motivo de hoy en día es subsistir. Y entonces un golpe de estos, por muy pequeño que sea, seguramente sí le pega. Y bueno, yo creo que más allá que reaccionar desde el miedo, tenemos que empezar a ver con seriedad cuál es la actitud que estas empresas van a tomar a partir de ahora, porque si bien hay empresas que son frágiles, quizá con esto de la reforma pudieran verse magnificado este tipo de problemática. Diego, si un empresario hoy, un director, un emprendedor, alguien de recursos humanos, quisiera empezar a prepararse con seriedad, como tú lo acabas de mencionar, es justamente el momento de empezar a tomar acciones con respecto a esta reforma, aun cuando va de manera paulatina. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería, Diego, el error más peligroso que un empresario o un líder pudiera tomar o pudiera cometer hoy en día frente a esta reforma? Yo creo que el peor error es, como tú lo mencionaste al principio, estimar que va a seguir en debate o que no se va a dar o que por alguna cuestión milagrosa va a haber alguna definición en contrario. El primer error es creer que eso va a pasar y que tendríamos más tiempo y dejarlo pasar, por así decirlo. Yo insisto que precisamente para no caer en ese error, se empiecen con las adecuaciones lo antes posible. O sea, por ejemplo, ahorita ya tenemos la reforma constitucional, que es lo que nos dice va a pasar porque va a pasar. O sea, no hay manera de que no pase, ¿no? Si nos tardamos un poquito, porque no sería la primera vez que el Congreso de la Unión tarde más de lo que le marca un dictamen en hacer las adecuaciones y la armonización a las leyes secundarias, pues podría ser. Pero insisto, ¿qué sabemos? Sabemos que va a ser gradual. Sabemos que va a ser paulatino, sabemos que va a ser una obligación el sistema electrónico de control de asistencia y entonces sobre eso empezar a hacer las situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues empezar desde ahorita a hacer redistribución de cargas de jornada para ver qué tanto impacto tienen. Redistribuciones me refiero a pequeñas, no una hora ahorita, para que en 2027 en vez de 2 sea solo una, sacar cuentas de cuánto nos está costando eso y ver cómo lo podemos implementar más allá. Ir viendo la contratación de un sistema electrónico de asistencia que desde ahorita nos puede servir, pero en 2027 va a ser obligatorio. Entonces, para cuando sea obligatorio, ya no vamos a estar en un periodo de adaptación, sino de totalmente conocimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces, esto, digamos que resumido, es el peor error que pudiera pasar es pensar que todavía tenemos un exceso de tiempo. Confiarnos y yo diría que más bien usar ese tiempo para iniciar a la implementación de los cambios. Definitivamente. Creo que esta conversación nos ayuda mucho, sobre todo para bajar o para salir del ruido que se ha hecho en muchos medios sobre esta reforma y entrar justamente, como lo hacemos en un principio, al tema de la comprensión. Y para cerrar este capítulo, Diego, me gustaría que si tuvieras que dejarle a las personas que nos están escuchando una sola idea de todo esto que comentamos, ¿cuál sería esa idea? Bueno, yo creo que la idea, digamos, tanto para empleadores como para trabajadores, es, digamos, dejar la reflexión de que este cambio va a ser agresivo para todos. Al final del día pudiera tener beneficios a largo plazo, no lo dudo, pero comprender que es un cambio agresivo. Al final del día, no quiero regresar a lo que estuvo en debate, pero nada más por mencionar, hubo algunas iniciativas, incluso en la legislatura anterior, que marcaban que el cambio tenía que ser intempestivo, ¿no? O sea, de un año para otro. Entonces, bueno, eso fue gracias a un consenso que hubo entre
cúpulas empresariales y de representaciones sindicales, porque realmente lo más importante es conservar las fuentes de empleo, ¿no? Que es lo que nos dan de comer a todos al final del día. Y entonces que tengamos esa empatía tanto para los trabajadores como para los empleadores, de que el punto más importante es que subsistan las fuentes de trabajo. Ya, definitivamente. Diego, antes de cerrar, me gustaría preguntarte, dentro de todo esto que conversamos, dentro de todas estas, un montón de conceptos que estuvimos comentando y que nos quedan claras después de tu intervención, ¿hay algo que consideras que es importante de esta reforma y que no lo hayamos mencionado o que no te lo haya preguntado? No, yo creo que se ha dicho lo más importante. Obviamente va a haber que estar pendiente de cómo viene la redacción en las leyes secundarias, porque como lo mencionamos, hay lagunas incluso en la legislación actual. Y pues bueno, esperar que este periodo legislativo, que ya es un mandato constitucional, sea aprovechado para aclarar esas lagunas. Y de no ser así, pues considerar que lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento, ¿no? Pero no sé si me queda un minuto, por ejemplo, para dar esta reflexión. Yo siempre les digo a los clientes es que no se fíen de las lagunas que trae la misma ley, ¿no? Porque la ley dice, entrégale a la autoridad una taza de café. Oye, pero negro, con azúcar, sin crema, tú entrega la taza de café. Ya que la autoridad te prevenga que, ¿por qué no le echaste azúcar? Porque al final del día la laguna es de la propia redacción. Lo que es importante es que estemos preparados para servir ese café, ¿no? Entonces, bueno, al final del día regreso un poco a lo mismo de no fiarse y más bien lo que ya tenemos claro, pues darle cumplimiento. Si al final del día la armonización de las nuevas legislaciones nos da más claridad, pues qué bueno. Pero si no es así, ya estamos preparados. Entiendo. Diego, yo me quedo después de esta conversación justo lo que has mencionado en varias ocasiones, que esta jornada de 40 horas ya no es un tema que tengamos que estar opinando o que tengamos que estar debatiendo sobre ella. Creo que ya es un cambio, como nos lo has mencionado, que ya nos obliga a entender cómo va a funcionar a partir de ahora el trabajo en las organizaciones. Y quizá creo que la parte más importante es, como lo mencionaste en tu última reflexión, no quedarnos en la reacción, no quedarnos en el miedo, porque como lo mencionaste varias veces, eso va a pasar porque va a pasar. Entonces creo que tenemos que aprovechar el momento para revisar cómo se están distribuyendo nuestras cargas de trabajo, nuestros horarios, nuestros tiempos, incluso cómo eran antes de la reforma, cómo van a ser a partir de ahora, cómo vamos a trabajar ahora. Y creo que este tema queda todavía muchas cosas pendientes. Falta todavía hablar del tema de la productividad de las empresas. Falta hablar cómo le va a afectar a las empresas de manera no solamente económica, sino también de manera productiva. Y creo que esta conversación continúa, sobre todo por lo que nos comentas, que hay que estar pendiente con la redacción de las leyes secundarias. Y creo que esta conversación va a seguir y va a seguir por un tiempo. Diego, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender este tema y sobre todo por explicarnos de manera muy clara, muy práctica, qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo y ayudarnos a entender un poquito o un montón mucho lo que viene por adelante. Diego, muchísimas gracias. Nada que agradecer, Juan Carlos, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, a los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Este episodio número 17 ya de la segunda temporada. Nosotros nos vamos ahora, pero como mencionaba, esta conversación va a continuar. Esta conversación sigue abierta porque, bueno, la ley cambia, pero creo que también tiene que cambiar la forma como las organizaciones están trabajando hoy en día y hay que empezar a pensar de manera diferente. Yo soy Juan Carlos Florido y nos escuchamos en el próximo episodio.